tema de la resignificación. A ver, se oye, ¿no? Sí. Lo de cambiar los espacios, ¿no? La resignificación. Hay un... Y el empoderamiento, pues eso, cuando, por ejemplo, en el caso de el proyecto que hicieron en Sudáfrica, ellos lo que se dieron cuenta es que había un cambio de conciencia dentro de la comunidad con respecto al espacio y a su identidad. Se generaban vínculos con el lugar, de ser espacios, ¿cómo les dicen? Estigmatizados. Bueno, pues los propios habitantes dejaban de percibir ese estigma porque sus barrios empezaban a ser referentes, ¿no? Referentes para otros barrios que decían, oye, qué bonito lo han dejado, o qué aspecto nuevo tiene que parece otro barrio, ¿no? Eso pasó mucho en este proyecto en Kenia, el tema de la conciencia, de recuperar el orgullo. Esa frase es de Boaventura, ¿no? Dice, la cohesión entre vecinos es más necesaria que nunca, pero nosotros tiene mucho que ver con la pérdida de identidad y con las necesidades de recuperar las raíces y el sentimiento de barrio. Bien, pues aquí en Nairobi somos héroes. No lo voy a poner completo porque es muy largo. Era la frase que decía, somos héroes. La parte conceptual de los proyectos es interesante, es cómo investigan ellos en las comunidades todo lo que es la cuestión estética, de dónde parten las formas en las que se inspiran. En este caso, se inspiraron en unos bordados, unas cenefas que llevan en los trajes. Lo voy a ir adelantando porque si no, no tengo. Como ven, una vez más son barrios marginales. Y bueno, ellos dedican un tiempo a investigar, a observar el entorno, hasta que empiezan a dar con las claves, ¿no? Como en el caso de Nierica, con la identidad. Nos sentamos y empezamos a hacer realidad el proyecto, ¿no? A compartir nuestras ideas. Hay una cosa muy chula que he visto en los pañuelos estos que en todos, Pon una frase en swahili, que en todos los pañuelos es la polla. Que además es un poco la manera que yo creo que tienen ellos de elegirlo. O sea, Sí. es decir, Ellos eligen una frase, ellos una compran palabra. la frase, no el pañón. Sí, ayer en los que estaba ponía una que era León y Leo, que es Today is Today, que mola un huevo. Y en la tuya era Ama al vecino. como a ti mismo. Al vecino como a ti mismo. O sea, y me flipan. Y creo que por ahí, Podríamos encontrar. sí, o sea, de darnos un paseo viendo pañuelos, ¿sabes? O sea, me parecía una manera bonita de O quizá generar casi conceptualizar la pieza, ¿sabes? Pero igual podemos nosotros generar una nueva, es decir, hacer nuestro proverbio con nuestra adaptación de la onda que tienen esos pañuelos, incluso. Sí, abajo, pequeñita. Sí, algo así. Como una firma. Es como si llevaras puesto... Es que mola mucho Una frase. el proverbio. O sea, no estás vistiendo unos colores, sino un... Es decir, esos pañuelos tienen un significado, llevan también unas frases incorporadas. Una enseñanza o una moraleja. Justifica o le da solidez al trabajar con la palabra. ¿Se entiende? O sea, esta gente se viste con palabras, no se viste con colores ni con tramas. Si a lo mejor trabajas con una frase
más en el centro y a lo mejor rodeada por trama, ¿sabes? Como en el pañuelo, rodeada de pañuelo. Quizá como tú eres un héroe, como para que cada uno el que lo lea sabe pues la palabra solo y imagínate, tú eres un héroe. Ya, You are a hero. O sea, tiene que ser un You are a publicazo. hero, me You gusta. are a hero, tío. Bastante. We are Bueno, heroes. todas las que hemos, We are heroes. todo lo que hemos, o sea, Era muy, a lo mejor, no Cuidar por, comunidad. por Sí. recuperar la idea de comunidad que estaba Bien. dicho. Que comunidad como punto de también, partida sí, es muy guay. we are. A mí me gusta el concepto de comunidad porque además Ellos crearon su propio diseño con su propia frase en un lugar así. Sí. para Y crear un me gusta mural. También la idea de fortalecer vínculos con el lugar. En el Entonces, que esta vives, fase de diseño, de conceptualización de la idea, de la inspiración es muy importante en los proyectos de ellos. comunidad. Eso me parece que es un Porque mensaje. Somos mete la comunidad y Héroes mete La igualdad también de todos. y la actitud. Claro, todos, todos es que Se centraron en el concepto de devolverles el orgullo na polepole sio mwendo, waliosema sio uongo, waliyaona kitambo. Ukiwa na mawingu sio lazima kuwe na mvua, na ni ukweli sio uongo. Unaweza nyesha hata kukiwa na jua, na ni ukweli sio uongo. y siempre el trabajo colaborativo. Kiswahili, malenga wa Kiswahili, malenga wa Kiswahili, malenga wa Kiswahili, malenga wa Kiswahili. Kiswahili kitukuzwe, kipewe heshima ulimwengu mzima. Hey. Bien, este es el trabajo final. La frase dice: somos héroes. Y es Aquí, más que el, nunca, la inspiración ha venido de las personas. Todo lo que recibes del lugar tiene una mirada, tiene una sonrisa, tiene un rostro, o sea, es la persona, ¿no? la que inspira y la que te transmite. Sientes esa pureza en la sonrisa, en la fuerza de la gente. Percibes en las personas, en cómo se mueven, en cómo bailan, en cómo viven, en cómo se relacionan, en la manera que tienen de hablar, que de repente están en contacto, ¿no? Están en contacto con su entorno, en contacto con la tierra, en contacto con la raíz y en contacto con la vida, esta flor de piel. Y ese beat, ese pulso, lo notas en cada mirada, en cada sonrisa, en cada persona que te cruzas, en todo el mundo con el que hablas, ¿no? Behind me it's a leso. We call it a leso. So in Africa, this material is also used to pass messages. You find out that the leso has a message somewhere. And so when the Boa Mistura came, they were really inspired by this material. They were trying to find out some of the positive things that are happening in Kibera and some of the negative things. And then from there, they realized that Kibera is a very tough place to live. But people are really living, and people are putting a smile on their faces, which is making a very big inspiration in other communities. And so they decided to come up with the message that we are seeing behind here. The message is Sisin Mashuja, like we are heroes. Yeah, we are heroes. That means apart from the life that we are living and everything that we are doing, indeed, we are heroes because we are striving our best. You know, heroes are the people who are making sure that things are happening, regardless of the situation. So people in Kibera, this is a message to them. It simply implies that people in Kibera are heroes because of regardless the hardship that they are passing through, but they are making their life to be of benefit to themselves. Okay. Happiness does not depend on income. Resume muy bien lo que es la filosofía de ellos, ¿vale? Devolverles el orgullo, resignificar los espacios, etcétera. Entonces, después está claro que tienen proyectos que son más de diseño, por ejemplo, los que hicieron para la ciudad de Patrimonio, son más estéticos, trabajan más con el tema de las letras, los montajes y tal, van en otro sentido, no todos los proyectos son iguales. Pero a mí me parecía importante ver hoy
un poco lo que son las bases de sus proyectos. Ya seguramente Pablo nos hablará de las cosas nuevas que están haciendo, que ellos después exponen en galerías, tienen una galería que trabaja con ellos, hacen ediciones para discos, como vimos en el vídeo. Es decir, hacen otro tipo de proyectos, pero bueno, esta parte creo yo la que nos interesa. Somos Luz es un proyecto en el mismo estilo, es un bloque de edificios horrorosos que dejaron los estadounidenses después de invadir Panamá, cuando este hombre, ¿cómo se llamaba? El presidente de Panamá. ¿Alguien me ayuda con la historia? El que tenía la cara picada de viruela. El que tenía la cara picada de viruela, que después los americanos fueron a buscarlo acusándolo de narcotráfico. No, en Panamá, no me acuerdo ahora. Bueno, pues total, que los americanos llegan allí, invaden aquello con tanques y... Noriega. Gracias, profesor. Total, que le dejaron unos bloques de edificios horrorosos y bueno, fueron zonas que se fueron degradando y al final ellos intervienen allí y hacen un proyecto comunitario. Pero esta vez lo que plantean es que para que ese edificio, es decir, ellos se quedan muy orgullosos de tener su piso pintado, pero lo hacen de manera que parte de tu piso tenga que ver también con la parte del vecino que tienes al lado, de manera que si hay que repintar te tienes que poner de acuerdo con el vecino que tienes al lado y así toda la comunidad se pone de acuerdo y aquello se mantiene más tiempo del que en principio estaba pensado. Y no solo eso, sino que cuando ellos vuelven por allí se encuentran con que los vecinos ya no dejan las basuras por los pasillos, ya están cuidando el entorno, es más, han pintado por dentro, es decir, ellos dejaron plantada esa semilla y la semilla fue creciendo. No se las pongo porque no tenemos tanto tiempo. Bueno, pues eso. El tema de Objetivos del Desarrollo Sostenible es un pequeño vídeo, a ver si nos da tiempo de pasarlo rápido. Lo seleccioné por eso, porque toca precisamente lo que estamos planteando, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando la Secretaría General Iberoamericana se pone en contacto con nosotros y nos cuenta el proyecto y así la forma en la que querían hacerlo, la verdad que no tuvimos ninguna duda de que teníamos que formar parte de ello. Querían emplear un elemento que es muy representativo del pueblo iberoamericano y que además es una de nuestras herramientas principales en nuestro trabajo, ¿no? Como es el color. Somos Iberoamérica, los colores del cambio, es una campaña que pretende dar visibilidad en toda la región a los 17 objetivos de desarrollo sostenible que fijaron en 2015 los líderes mundiales. Así que bueno, después de darle varias vueltas decidimos llevar a cabo la obra a partir de una cita espectacular que hay en el libro de los abrazos del escritor Eduardo Galeano. La verdad que nos encajaba mucho, no solo por la fuerza que tiene, sino que también creemos que provoca la reflexión que se quiere transmitir con la campaña. A partir de ahí hemos querido arroparla de 17 colores que representan cada uno de estos 17 objetivos. Por último, nos ha parecido interesante que fuese una obra abierta a la participación de todos los vecinos del barrio de Lavapiés, aquí en Madrid. Y es que no solo queríamos quedarnos con la idea de dar visibilidad a los objetivos, sino demostrar que la colaboración de todos es fundamental para poder alcanzarlos. Porque solo entre todos podemos pintar un mundo mejor. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Pues si le parece lo dejamos aquí para un poquito organizar el tema de las preguntas con Pablo. Y yo les invito a que se metan en la página web de ellos, vean los proyectos, vean los vídeos que están colgados en las entrevistas que suelen hacerles. También intervienen mucho dando conferencias por ahí y algunas están muy bien, algunas hay que verlas. ¿Qué más? Ellos han participado también en Canarias. No sé si lo oyeron en el vídeo al principio. Acababan de terminar un proyecto, este fue en La Laguna. Es el
Centro Atlántico de Juventud es un edificio que está, a ver cómo les cuento, cerca del Camino Largo. ¿Tú no lo conocías tampoco? Ah, no sabías dónde era. Claro, es que es un edificio público, es un edificio del Gobierno de Canarias, pero que está perdidísimo. Está cerca del estadio del Esferi. ¿Sabes lo que pasa? Que es que mi abuelo vivió al lado. Entonces, claro, ver la casa de mi abuelo y la casa de ellos ahí al lado, pues... Y bueno, pues hicieron una intervención y para esa intervención lo que hicieron fue inspirarse en las plantas autóctonas, en lo que era la laurisilva y tal. Y entonces hicieron una serie de motivos de plantas en la fachada. Eso fue directamente organizado desde la Dirección General de Juventud. Y también han hecho un proyecto en La Palma, que eso yo no lo sabía, eso me lo dijo Pablo el otro día, que parece que se titulaba Querer Volver. Ese era. Vale. ¿En Los Llanos? Ok. Y ese fue del 2015, creo. ¿Sabes? O sea que ya han intervenido aquí. Bueno, pues si les parece, ¿a alguien le gustaría hacer, tenemos un micro para que cuando se conecte Pablo, poderle hacer preguntas. Él no les va a ver porque la cámara va a estar apuntando para acá. Pero si quieren hacerle preguntas, sería fabuloso. Incluso le iba a decir, Paula, tú y Conrado también aprovechen la ocasión por si quieren preguntarle cuestiones técnicas, ¿no? Que estaría bien que resolviera. Entonces, ¿tú tenías apuntado algo por ahí, Marta, de las preguntas que se iban a hacer? ¿Intervenciones? Pero hay anotadas intervenciones y hay gente que quiera intervenir cuando hable Pablo. Pablo lo que va a hacer es ponernos una serie de trabajos, ¿vale? También las preguntas pueden surgir sobre la marcha. Ok. Vale. Paco, ¿para la conexión vamos a necesitar hacer algo con el monitor o no? Ya directamente, ¿no? Vale. Sí. Ok, vale. Yo estaba pensando eso, que, a ver, ellos van al lugar donde van a hacer la intervención y tienen ya su diseño, eso ya he visto los locales, la gente, las calles y tal. Para devolverle la dignidad, ¿no? Estaban diciendo, pero igualmente que tenga bien donde me dijo. Ahora que lo digo, son, sí, después lo digo. Hola, Pablo. Hola. Sí. Me quito. Gracias. A ver, ¿tenemos audio de Pablo? ¿Sí, Pablo? Hola. Ahora sí. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Mira, vamos a ver, ya hemos estado viendo los vídeos. Nada, un poco explícanos un poquito lo que vamos a ver contigo. Bueno, pues he preparado una presentación que, bueno, se centra un poco en la metodología que hemos desarrollado a lo largo de todos los años que llevamos trabajando en el espacio público. Y bueno, profundizaré en esa metodología
analizando varios proyectos y viendo pues un poco los detalles y los intríngulis de cada uno de ellos. Bien, ¿te podríamos interrumpir en un momento dado para hacerte preguntas o esperamos al final? Podéis interrumpirme cuando queráis. Vale, No hay ningún problema. Ok. Pues cuando quieras empezamos. Claro, sí. Voy a Mira, compartir pantalla. yo te he presentado, pero preséntate tú un poquito también y presenta al equipo. Sí, las primeras diapositivas, imágenes son para presentarnos. Ah, venga, perfecto. Así que no hay problema. Voy a compartir pantalla. Y... Vale. ¿Lo veis bien? ¿Se está cargando? Ahí está, sí. A ver, visualización, pantalla completa. Vale. ¿Lo veis bien, no? ¿Verdad? Sí. Venga, fenomenal. Bueno, pues nada, voy a Bueno, lo primero agradeceros en realidad la invitación y bueno, pues esta oportunidad pues para compartir un poco con todos vosotros pues un poco el camino que llevamos recorrido y sobre todo pues todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años, que espero que os sirva si no de utilidad, pues de inspiración, ¿no? A modo de un poco de inspiración para que vosotros podáis hacer pues vuestro trabajo, desarrollar vuestros proyectos. Bueno, yo soy Pablo Ferreiro, soy diseñador gráfico de especialidad. Bueno, me licencié en Bellas Artes por la Complutense, especializado en diseño gráfico. A mi lado detrás está Pablo Purón. Él es publicista, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, pero sí que él es ilustrador de nacimiento. Al frente está Javier Serrano, él es arquitecto especializado en paisaje por la Universidad de Venecia, y a la derecha en la foto está Juan Jaume, que es licenciado en Bellas Artes, pero por la especialidad de fotografía y audiovisual. Pero bueno, aparte de las formaciones académicas, en realidad lo que nos une a nosotros es una amistad de barrio. Nosotros éramos vecinos de la Alameda de Osuna, que es un barrio que está en la periferia de Madrid, y bueno, pues nos remontamos ahí al año 2000, que es cuando empezamos un poco en el tema del graffiti, pero bueno, de una manera un poquito no tan constructiva. Veníamos haciendo pues lo que todos imagináis cuando digo la palabra graffiti, ¿no? Íbamos poniendo nuestro nombre por todos los lados y bueno, pues pronto nos cansamos de aquello y empezamos a dedicarnos a pintar murales un poco más elaborados, que era lo que nos molaba más. Bueno, pues echar el fin de semana pintando y armando ahí un andamio poco ortodoxo y pintando pues de sol a sol, que era lo que más nos molaba. En 2001 este es el primer mural que hicimos todos juntos, todos los miembros de Boa Mistura, y como podéis ver, pues aquí hay un poco un batiburrillo ahí de cosas mal compuestas. La voy a pasar rápido esta diapositiva porque, bueno, nos tenemos que olvidar de eso. Nos vamos a 2004, bueno, pues poco a poco, durante todos estos años, hasta que ya decidimos dar el salto profesional, fuimos haciendo pequeños proyectos remunerados, pero sobre todo, pues eso, quedábamos los fines de semana porque éramos malísimos al fútbol. Todos nuestros colegas quedaban para jugar al fútbol y nosotros quedábamos para pintar, ¿no? Entonces echábamos ahí los findes y bueno, pues íbamos aprendiendo a pintar en la calle. Teníamos ahí nuestras paredes en el barrio localizadas, que ya los vecinos nos conocían y sabían que éramos nosotros los que las pintábamos y no había problema. Y ahí aprendimos a trabajar los unos con los otros. Aquí ya podemos ver cómo el límite entre un graffiti o unas letras y una pieza y un realismo se van juntando y se van difuminando, y ya no firmamos con nuestro nombre, solo firmábamos con Boa Mistura. Esto es de 2008, por ejemplo. Aquí ya sí que llegábamos a casa y cuando nuestra madre nos preguntaba qué
que habíamos pintado, pues ya no sabíamos ni qué decirle, no sabíamos dónde había empezado uno y dónde había empezado el otro, ¿no? Poco a poco, como nos fuimos alejando un poco del escribir nuestro nombre y de hacer nuestra pieza individual y trabajar. La cosa era trabajar juntos. Uno de los puntos de inflexión grandes del estudio fue un viaje a Berlín que hicimos en 2009 y en el que hicimos un mural pues, conmemorativo de la caída del 20 aniversario de la caída del muro de Berlín y una especie de homenaje al reencuentro. Este mural lo hicimos totalmente autofinanciado, con los ahorros que habíamos tenido de trabajillos que habíamos hecho. Y bueno, pues aquí nos dimos cuenta que lo que nos gustaba a nosotros era vivir de esto, hacer esto todo el rato, ¿no? Esta era nuestra verdadera vocación y fue justo el año en el que nos licenciamos todos. Entonces, al año siguiente teníamos que tomar la decisión de si seguir juntos y seguir pintando y dedicándonos a esto a tiempo completo o si hacer cada uno nuestro camino, ¿no? Y bueno, pues apostamos todo lo que teníamos al sueño común, que era pues vivir de lo que hoy vivimos. Y bueno, pues tuvimos que pelear mucho durante los primeros años, pero poco a poco lo fuimos consiguiendo. El gran punto de inflexión yo diría que fue en 2011 en Sudáfrica. Allí fuimos invitados por un artista, un colega que tenía una residencia para artistas y bueno, pues había visto lo que habíamos pintado en Sudáfrica, en Berlín y nos invitó allí a Ciudad del Cabo a su residencia. Y bueno, pues allí todo nos volaba la cabeza, todo era nuevo para nosotros, porque sí que veníamos de pintar esos murales grandes y tal, y allí aterrizamos en una comunidad en la que no sabíamos ni dónde pintar. O sea, no había lugares donde pintar muy claros, para eso teníamos que hablar con los vecinos, charlar con ellos, hacer un poco de vida de comunidad previamente al proyecto. Y bueno, pues esto nos abrió las puertas para darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos al trabajar en el espacio público, que no es solo nuestro, sino que es un espacio de todos. Entonces tenemos que tener pues esa conciencia, ¿no? Para trabajar teniendo en cuenta pues quién va a recibir ese mensaje, ¿no? Nos hablaban de la inspiración, de los chavales que allí vivían y iban a crecer con las obras que íbamos a hacer y bueno, pues esto nos impactó bastante. También descubrimos por casualidad, en realidad, la colaboración, ¿no? El arte urbano más participativo, el involucrar a las personas en el momento de pintar la obra, también aquí en Sudáfrica y bueno, pues esto para nosotros fue un cambio de eje totalmente, ¿no? A partir de este viaje empezamos a involucrar a los vecinos del lugar donde pintábamos, pues siempre que fuera posible, ¿no? Y empezamos a desarrollar lo que luego llamamos el proyecto Crossroads, el cruce de caminos, que es lo que nos ha llevado a pintar en muchos lugares del mundo para modificar el espacio público con las personas, con la colaboración activa de los vecinos de ese lugar. Y entre esa foto y esto, pues hay pues 10 años de trabajo intenso realizando todo este tipo de proyectos. Y me gustaría, antes que empezar a meternos en harina, pues contextualizar un poquito, porque nuestro punto de vista o nuestro enfoque como artistas urbanos no es tan habitual. Claro, el arte urbano, que ya hoy día está muy presente y muy aceptado, en realidad, por la sociedad, por las ciudades, es algo que viene de lejos y que ha ido creciendo a medida que han ido creciendo las ciudades y bueno, pues las ciudades también han ido adquiriendo una conciencia en torno a este fenómeno. Prácticamente el 100%, no el 100%, pero casi el 100% de todos los artistas que trabajan en el espacio público tendrían que estar agradecidos a los primeros grafiteros de Nueva York y Filadelfia, ¿no?
Allí nace este movimiento contracultural que poco a poco, pues como cualquier otro movimiento artístico, se va complejizando, se va haciendo más complicado y va creciendo. Como vemos en las primeras cuatro imágenes, y llega un momento en que se ramifica y nace lo que sería el street art o arte urbano. La principal diferencia que yo creo que tiene el arte urbano con respecto al graffiti, y esto es una opinión personal, pero bueno, con fundamento, es que el arte urbano nace con una vocación de modificar y apropiarse del espacio público para comunicarse y lanzar ideas o reflexiones con el resto de la ciudad y con todos los ciudadanos, no solo los miembros de esa contracultura, ¿no? El graffiti sí que es algo más endogámico y trata de establecer comunicación con otros miembros de esa contracultura, y el arte urbano se comunica con el resto de la ciudad. A partir de aquí, pues nacen miles de disciplinas, tantas como artistas y ciudades ahí en el mundo, con ejemplos como Banksy, conocido por todo el planeta. Ariz es un artista catalán muy famoso también y desarrolla su lenguaje en el mundo del muralismo. Está Belin de Linares, que hace hiperrealismo, la gente de Los Pisadores de São Paulo. Aparece gente como Ecta, por ejemplo, que trabaja con la abstracción y el expresionismo, o Albero Nero, que trabaja con el color. Dems de Elche trabaja con la tecnología, y Elian Chali trabaja con campos de color abstractos en Córdoba, Argentina. Tenemos a Spi en Madrid, que trabaja con las instalaciones en el espacio público y el arte conceptual. Bills, que trabaja con la materia, por ejemplo. Steve de Valencia, que es muy, muy famoso por sus murales conceptuales, o Santiago Morilla. Muchos colegas españoles trabajando, él hace intervenciones en el paisaje. O sea que es algo fantástico, ¿no? Que haya nacido de una contracultura tan underground como el graffiti y llegado a ramificarse de esta forma tan bestial, ¿no? Dentro de este mundo, nosotros enfocamos nuestro trabajo pues de una manera ligeramente diferente, porque no todo el mundo, para empezar, es raro encontrar colectivos y de tantos miembros, ¿no? Nosotros somos 4. Y por otro lado, no todo el mundo hace intervenciones que involucran a los ciudadanos, ¿no? A los miembros de esa comunidad donde trabajamos de forma tan activa y en tantas partes del proceso. Para nosotros hay 2 conceptos muy importantes, que son el paisaje, porque modificamos el espacio público, el paisaje urbano, y la identidad, porque trabajamos siempre dialogando con la identidad local. Para nuestros proyectos, y ya mirando atrás, después de tantos años trabajando, nos hemos dado cuenta que usamos tres estrategias principales para desarrollar los proyectos. Una sería el hito, es decir, hacer una obra muy, muy, muy grande que tiene mucha presencia en el barrio o en la zona donde estamos pintando. Otra sería la acupuntura, que en lugar de una y muy grande, son muchas muy pequeñas, generando una especie de red de obras que acaban afectando a un área más amplia. Y la semilla, hay parte de nuestro trabajo que es al final didáctico también. Ni siquiera hay veces que pintamos, simplemente hacemos talleres. No es la más habitual, pero también es muy, muy, muy gratificante. Educar o ayudar o enseñar, ¿no? Todo esto con un objetivo, que es el fortalecimiento de las comunidades, hacer comunidades más resilientes, con más capacidad de adaptación a los cambios y más amor propio, ¿no? Más autoestima común. Con todas estas herramientas, al final, pues sí que buscamos incluir una especie de estrato cultural en lugares donde no los hay, siempre con responsabilidad social, es decir, teniendo en cuenta dónde estamos pintando y quién va a convivir con esa obra.
Siempre tratamos de reflejar la historia del lugar o si no tiene historia, pues crear una nueva. Dejamos un patrimonio material, al final es una obra de arte que se queda vinculada a ese lugar. Tratamos siempre de dar voz al barrio, amplificando la voz del barrio, ¿no? Mediante la cultura. Hay muchas veces que vamos a comunidades pues, que son conflictivas y el hecho de que salgan en medios por un motivo tan bonito como es el de una obra de arte o cultural, pues para nosotros es importante. Al final también trabajamos recuperando espacios o restaurando paredes y siempre trabajando en red de una forma muy horizontal, dejando patrimonio inmaterial, es decir, educación artística y cultural. Vamos a analizar un poco lo que os comentaba al principio, la metodología que hemos desarrollado y que en proyectos muy complejos ponemos en práctica. Y bueno, pues serían estos 10 puntos, pero es una metodología súper abierta y poco ortodoxa, poco pedagógica en este sentido. O sea, no hay nada... Es una pedagogía muy informal, ¿no? Como que la hemos ido aprendiendo, implementando y desarrollando a lo largo de los años y de una manera como muy empírica, ¿no? O sea, analizando lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal y aprendiendo siempre de los errores para siempre mejorar. Lo primero que hacemos cuando nos llega un correo electrónico, pues solicitando un proyecto y pues es decir, si nos interesa lo aceptamos el proyecto y una vez está cuadrado todo, los números y los presupuestos y tal, que también es una parte importante, pues procedemos a trabajar y el primer punto sería el análisis del área. Para eso viajamos, hacemos si es posible, viajamos al lugar donde vamos a trabajar y lo analizamos como si fuéramos aliens, o sea, como si fuéramos de otro planeta que acabamos de aterrizar ahí sin ningún tipo de... Intentamos no tener ningún tipo de información ni de idea preconcebida porque siempre nos hemos dado cuenta que estamos equivocados, pensemos lo que pensemos. Siempre al final nos acabamos llevando un bofetón de realidad y poniendo todas nuestras ideas patas arriba y eso es muy, muy interesante. Para eso es importante siempre conocer el sitio. Y en esas primeras visitas siempre tratamos de localizar líderes locales o estructuras locales que nos den soporte en el lugar. Esto es muy importante porque al final, como decía, eres una especie de alienígena y que te valide una persona de allí o una estructura local es la clave y la llave para entrar luego a trabajar en el lugar. A veces es de una forma pues, más formal, si el proyecto es más institucional, si hay un soporte grande detrás, solicitamos siempre entrar en contacto con asociaciones vecinales o fundaciones, ONGs, cualquier tipo de estructura local que ya esté trabajando en el sitio. Y a veces es más informal. Si el proyecto, por ejemplo, lo hemos autoproducido nosotros, pues vamos por ahí, por el barrio caminando. Esto es muy divertido también. Y yendo a los bares, yendo a la compra, yendo a la peluquería, yendo a tomar un café, al final acabas hablando con la gente y te acabas topando con alguien que te abre un poco la puerta del barrio, ¿no? Este es el caso del proyecto que vamos a analizar, que es Luz nas Vielas. Es un proyecto que hicimos en la favela de Brasilandia, en Sao Paulo, y que bueno, pues lo hicimos en 2012 y fueron 7 intervenciones de acupuntura. Esta favela está ubicada al norte de Sao Paulo, ya pegadita a lo que es el Mato Grosso, al bosque, a la selva, y trabajamos en el barrio de Jardim Guarani. Allí fuimos invitados por la Embajada de España, el Departamento de Cultura, y nos dieron unos billetes de ida y poco más. Ellos lo que querían era que desarrolláramos un proyecto allí. No había ni marco ni nada que se le pareciera. Eso todo lo tuvimos que buscar nosotros. Y allí aterrizamos en la favela. Habíamos organizado como una serie de reuniones con artistas y agentes culturales y uno de ellos vivía en esta favela, en Brasilandia. Nos invitó a conocerla y bueno, pues lo flipamos con el paisaje de la favela y dijimos, aquí tenemos que hacer algo.
Él era Dimas y dijo, bueno, pues nos invitó a vivir en su casa durante 2 semanas y nos abrió las puertas de su familia, que a partir de entonces pues pasó a ser también nuestra familia, la familia Reis González. Allí pusimos 5 colchones como pudimos, haciendo un Tetris en una habitación y nos pusimos a trabajar. La intuición nos decía que teníamos que pasear y conocer el sitio para encontrar el lugar de trabajo, ¿no? Íbamos siempre con Dimas, porque bueno, pues allí hay que ir siempre con alguien de allí, y encontramos una serie de callejones que los llaman bielas, y estos callejones son como la identidad del barrio, es donde se hace de verdad la vida en la favela. Son solo peatonales y generalmente son con escaleras que conectan la parte más alta y la más baja de los cerros. Entonces decidimos trabajar en estos lugares, ¿no? Metiendo color muy, muy, muy saturado y una palabra que reflejara un poco la identidad del sitio, ¿no? De estos días que habíamos estado paseando y conociendo gente. Por ejemplo, la palabra beleza, ellos la usan para saludarse o para iniciar una conversación. El amor que habíamos vivido allí por las calles, la dulzura de los chavales, pues era como una manera de retratar con palabras y de una manera muy sencilla y metiendo color todo este espíritu del lugar, ¿no? Y orgullo, pues porque a veces es un poco lo que falta en estos lugares, ¿no? Perdona, Pablo, ¿Sí? ¿te puedo interrumpir? Claro. ¿Fue en este proyecto donde decidieron incluir ya los textos? Exacto, sí. Sí. La palabra la usamos por primera vez en Sudáfrica. Allí habíamos pintado esos corazones y esos temas más africanos, pero siempre con un pequeño texto debajo. Pero aquí de una manera mucho más explícita trabajamos con la tipografía y con la anamorfosis, que era la mejor manera y la mejor estrategia que encontramos para apropiarnos de todos estos callejones, ¿no? Y usarlos a nuestro favor, porque no había muy grandes donde pintar. Entonces lo que hicimos fue aplanar la perspectiva y escribir la palabra usando muchas paredes juntas, ¿no? Al final era también una manera de reflejar la esencia de ese lugar. Si el lugar está conformado por miles de micro paredes, pues ¿por qué no usarlas para potenciar ese carácter único que tienen estos lugares, ¿no? Y perdona, Pablo, porque están haciendo una pregunta, le vamos a pasar el micro, ¿de acuerdo? Sí, claro. Es Nadia, la compañera Nadia te va a hacer una pregunta. Hola. Dale. Que teníamos más de una persona aquí una duda. Queríamos saber cómo es la técnica de la anamorfosis para pasarla a la pared en un espacio tan estrecho. ¿Cuántas personas tuvieron que hacerla? ¿Cómo lo pasaron a la pared? ¿Con una tiza? ¿Con una plantilla? No sabemos. Sí, creo que he oído, estaba muy bajito, pero creo que he oído la pregunta. ¿Cómo se hace esta técnica, no? Sí, la anamorfosis, ¿cómo la llevaron a cabo? Claro. Pues en realidad es una técnica más sencilla de lo que parece, pero claro, luego de entrada, luego no hay nada fácil, ¿no? Como decía un colega nuestro artista, nos vi haciendo una anamorfosis y dijo, guau, parece fácil, pero aquí no hay nada fácil. Es que no... Claro, hay que colocar un proyector en el punto de vista donde tú quieras que la gente lo vea. Tiene que estar a la altura del ojo del espectador, ¿no? Entonces, a partir de ahí proyectas la palabra, haces una serie de correcciones ópticas más o menos sencillas para corregir lo que es la lente del proyector. Esto se hace pues desde Photoshop, ¿no? Pues modificando la perspectiva es una transformación de perspectiva, es una cosa bastante sencilla de hacer en Photoshop. Y una vez tienes corregido la proyección para que las verticales sean verticales, pues ya se trata de traspasar con una tiza o con un lapicero o con cualquier otro instrumento
esa proyección a la pared. Claro, bueno, tiene su miga, pero no es algo extraordinariamente complicado. Hacerlo en una favela sí tiene un poquito más de miga, porque, bueno, pues lógicamente hay que hacerlo de noche, hay que conseguir electricidad, hay que hacerlo rápido para que no levantar mucho jaleo en el lugar. Y a partir de ahí, pues ya es rellenar con color e ir corrigiendo con el ojo, pues las cosas que veamos que están mal. Genial. Sigue, está bien. Continúo, sí. Nada, aquí lo que decía es que ya de forma más explícita y más consciente, pues involucramos a los vecinos. Los que más nos ayudaron fueron los chavales que estaban de vacaciones y además que suelen ser los más aventurados y los más curiosos y son los primeros en llegar a conocer a estos españoles locos que se han cruzado el mundo solo para pintar, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos fue poner un montón de rodillos en el suelo, muchos más de los que necesitábamos, y chaval que venía, pues chaval que le dábamos un rodillo y a pintar. Claro, después de los chavales venían sus madres y después de sus madres sus padres. Y así poco a poco pues fuimos haciendo las siete obras. Los siguientes puntos dentro de la metodología serían el recabado de información y el análisis de las historias de la comunidad y el definir ya cómo vamos a trabajar. Para el recabado de información, pues hay veces que lo hacemos de forma, pues como antes comentaba, más formal y otras más informal. Pues si hay una estructura local que nos dé apoyo, pues esta estructura se encarga de hacer meetings, reuniones con los vecinos, en las que ya pues presentamos una serie de encuestas, hacemos talleres pues para buscar palabras, para buscar colores. También les pedimos que nos cuenten las historias del lugar, si hay algún escritor famoso que haya vivido allí o algún cantante que haya escrito algo sobre el lugar, etcétera, etcétera. Pistas. Lo que buscamos son pistas para hacer los proyectos. Aunque a veces no sirven, pero son importantes porque también los vecinos se sienten incluidos y se sienten parte de ese proceso. Entonces es importante también. A veces es más informal, pues charlando con la gente y tomando un café, pues aparecen historias que te inspiran, de alguna manera pues te llaman la atención y las usas para hacer el proyecto, que es lo que vamos a ver ahora. Una vez recabada toda esa información, la analizamos y definimos la estrategia adecuada, si es acupuntura Ito o si en lugar de acupuntura Ito no hay que pintar y simplemente hacemos un taller. Este es la verdad que es uno de mis proyectos favoritos, si no en lo que es la obra, en el marco de la obra. Es fantástica. Fuimos a una ciudad que se llama Buenaventura, en Colombia, que era una ciudad muy peligrosa, había sido presa del narco y también del conflicto armado colombiano, ¿no? Buenaventura es uno de los puertos, si no es el puerto más importante de Colombia, para que os hagáis una idea de dónde nos metíamos. Y bueno, pues allí fuimos a parar a un lugar que se llamaba La Playita. Nos había invitado una fundación que estaba trabajando en este lugar. Y bueno, pues esta fundación estaba trabajando para erradicar la violencia armada de Buenaventura. La comunidad de Puente Nayero, que es donde fuimos a parar, era un sitio único porque había sido presa de la violencia extrema. Es una comunidad afrocolombiana, toda esta playita, y en esta calle en particular, que está llena de casas palafíticas, es hermoso, es una pasada, pues habían entrado las fuerzas paramilitares, las bandas armadas que traficaban, ¿no? Y se habían apoderado eran la ley allí, ¿no? Se habían apoderado de todo y bueno, pues desaparecían personas,
torturaban, mataban, o sea, era algo, violaban, o sea, era algo salvaje. Y hacía unos años, los vecinos, hartos de tantísima violencia, se organizaron para expulsar a los violentos con la ayuda de los militares. Y a partir de entonces lograron expulsar a las bandas armadas y vivir en paz con la ayuda de las fuerzas militares. Entonces esto pasó a ser un espacio humanitario protegido por la ONU, y allí es donde decidimos hacer la obra. Como os decía, son casas palafíticas que están prácticamente sobre el mar, y esto le da muchísimo carácter al lugar, ¿no? Es como muy pintoresco. Y la pieza que hicimos estaba inspirada en una conversación que tuvimos con una mujer allí que nos contaba cómo sus peinados tenían significado, en verdad, ¿no? Los peinados afrocolombianos tenían un porqué, y ese porqué en su origen el motivo era para dibujar mapas. Las esclavas y los esclavos se peinaban con trenzas y se dibujaban mapas para huir de los españoles. Y esto no, y muchas veces hasta se escondían pepitas de oro en los moños que se hacían, ¿no? Para una vez fueran libres tuvieran algo con lo que salir adelante. Claro, esa tradición ha perdurado. Ahora no se dibujan mapas, pero sí se hacen dibujos que tienen simbologías. Y esto a nosotros nos requete flipó para hacer un proyecto. Nos pareció una cosa tan única y tan identitaria del lugar que claro, combinando esto con el pasado que tenían de haber expulsado a los violentos, nos dio la clave para hacer el proyecto. Diseñamos una serie de peinados, por así decirlo, que tuvieran un significado con relación a este fenómeno de haber luchado contra la violencia, ¿no? Y en base a esto, pues diseñamos y los pintamos sobre las casas. Íbamos casa por casa y a los que les apetecía o les interesaba el proyecto, les dejábamos elegir qué concepto era el que más les representaba. Y los fuimos pintando poco a poco, ¿no? Al final es una representación de esos peinados con las chaquiras que se ponían en el pelo y los timinis, pero tiene un significado mucho más profundo que es la simbología de toda esa lucha contra la violencia. Pablo, perdona. Sí. Los propietarios de las casas sabían el significado que ustedes le habían dado a los motivos. Sí, claro. Nosotros le enseñábamos todos esos diseños que teníamos y ellos decidían cuál les representaba más. Entonces, pues si era despertar, si era cultura, si era unión, si era fuerza, lucha, etcétera, etcétera. Teníamos un catálogo ahí diseñado de un montón de peinados y ellos decidían. Entonces también era bonito, ¿no? Porque le dabas poder de decisión a la gente, que esto es algo interesante. Y bueno, pues hicimos creo que 8 casas, fue lo que dio tiempo a hacer en 2 semanas, porque además pues tenían un trabajo un poquito más detallado, pero sobre todo el tema de las texturas y las grecadas de las fachadas, porque eran de madera, hizo que el trabajo fuera un poquito más lento de lo habitual. El otro caso a analizar en este caso, en esto de definir la estrategia, es este proyecto que también es uno de mis favoritos porque, bueno, pues como veis aquí, son 0 intervenciones. Nos llamaron de Acción contra el Hambre para ir a Nicaragua, financiados con la cooperación suiza. Y bueno, pues allí hicimos 2 proyectos, uno en Somoto, esto está muy cerca ya de la frontera con Honduras, y otro proyecto en Icalupe. Icalupe es un pueblo minúsculo, o sea, son como a lo mejor 30, 40 casas, no más, que está ya muy pegadito a Honduras.
Y bueno, pues su idea era, la idea de la gente de Acción contra el Hambre era ofrecer alternativas de economía a la agricultura, que era el principal motor económico de la zona. Pero había habido unas sequías terribles en los años atrás y necesitaban encontrar pues vías alternativas a esa economía, ¿no? Y pues la idea era generar un recorrido turístico por la zona para atraer al turismo, ¿no? Lo que pasó en Icalupe es que la idea de la gente de Acción contra el Hambre era que pintáramos todas las casas, todo el pueblo. Pero cuando llegamos allí vimos que las casas ya estaban pintadas y que ya tenían murales. Porque las señoras del pueblo pues les gustaba mucho pintar y pues iban extraían pigmentos de las rocas y de las piedras que había en los alrededores, los molían, los mezclaban con agua y con eso pintaban. Y claro, esto a nosotros lo primero es que nos encantaron los murales y lo segundo es que ya no le vimos tanto sentido a pintar. Si ya las mujeres del pueblo pintaban y estaban hiper orgullosas de sus murales, ¿no? Entonces analizamos un poco el escenario y nos dimos cuenta que sí que tenían un problema y era que los murales no permanecían en el tiempo, no quedaban fijados a la pared porque apenas pues mezclaban el pigmento con el agua y con eso lo aplicaban a la pared. No había un aglutinante, no había un pegamento que fijara esos pigmentos a la pared. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Hacer un taller de temple al huevo, porque lo que sí que había allí era un montón de gallinas. Entonces, ahí apliqué la de primero de Bellas Artes, que lo primero que te enseñan es hacer temple a la yema de huevo, y les explicamos cómo se hacía. Les enseñamos la receta, diseñamos un montón de casas también para que ellos y ellas pues tuvieran diseños de sobra para pintarlas y procedimos a fabricar pintura. Claro, las mujeres alucinaban porque no desconocían esta técnica y claro, se les quedaron los ojos como platos cuando vieron la cantidad de gallinas que tenían y que iban a ser la solución de su problema de perdurabilidad de los murales. Así que nada, el taller pues fue súper divertido porque les pusimos un ejercicio que era pintar una casa y ahí se organizaron las mujeres. Pues una iba a recoger los pigmentos, otras lo molían y hervían el agua y extraían la yema de los huevos y ahí se organizaron súper bien y se pusieron manos a la obra. Les enseñamos cómo replantear los murales, cómo hacer los dibujos, tomando medidas y tal, y en base a eso pues les dijimos, venga, la semana que viene volvemos y vemos el resultado del taller, o sea, de este ejercicio que os hemos puesto, que es pintar esta casa, ¿no? Claro, cuando volvimos se habían organizado tanto que pintaron como 15 o 20 casas del tirón. Una se les quedó corta. Y nada, y a partir de ahí pues dejamos ese granito de conocimiento en el pueblo y pasó a ser el pueblo de las casas pintadas en esa zona, ¿no? Hasta el punto de que ahora pues está incluido en recorridos turísticos por la zona, ¿no? Hay pues visitas a un cañón del río Coco, un geoparque muy interesante por allí, y de pronto pues aparece paseo en rafting y visita a las casas pintadas de Icalupe, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, a mí me parece adecuado y también interesante a veces dar un paso atrás, ¿no? Y saber tener un poco de conciencia y reflexión sobre si tiene sentido o no pintar, que hay veces que parece que vamos ahí a muerte si nos llaman para pintar y pintamos y de forma ciega, y hay veces que no hay que hacerlo. Hay que dar más voz a la gente y ayudar que dejar nosotros ahí nuestro meteorito.
Este es el tipo de estrategia que ustedes llaman semilla. Correcto, sí. Hay veces que, bueno, este es uno de los más notorios. Hay veces que simplemente hacemos talleres también. Por ejemplo, aquí en Madrid somos profesores de un máster, damos un taller de 2 semanas en un máster que se llama Arquitecturas Efímeras, y lo que hacemos con los alumnos es desarrollar un proyecto de 0 a 100 para enseñarles nuestra metodología y ponerla en práctica. Entonces también a veces, pues eso, en el campo docente también tenemos, con toda la humildad del mundo, porque nosotros no somos profesores, ni tenemos ni idea de pedagogía, y simplemente lo hacemos desde nuestra experiencia y saber trabajar así, ¿no? Pero sí, hay veces que hacemos talleres y son divertidísimos. También es una cosa que nos permite a nosotros experimentar mucho. Dentro de la metodología, bueno, pues lo siguiente después del análisis de la estrategia vendría a ser la producción y las gestiones administrativas. Y luego la socialización del proyecto, de los diseños, ¿no? Una de ellas tenemos los diseños hechos y pues llega el momento de presentarlos a la comunidad para validarlos, ¿sabes? Para que nos den el aprobado. Para eso siempre presentamos 2 opciones, luego lo vamos a ver más detenidamente. Hay veces que es más formal y más informal, otras veces vamos llamando puerta por puerta y que nos den el permiso, ¿no? Y otras veces lo hacemos con reuniones vecinales, etcétera, etcétera. Un caso único y muy exagerado de un proyecto institucional vendría a ser Versos al Paso. Es un proyecto que hicimos en 2018 con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, y si veis aquí este número, pues uno se cae de culo, porque son 1.100 intervenciones, 1 año de planning y 3 meses de ejecución, y pues una ciudad entera beneficiada, ¿no? El proyecto abarca toda la ciudad de Madrid, no solo la Almendra Central, sino ya todos los 21 distritos de la ciudad de Madrid. Ahora explicaré por qué. Y bueno, todo tiene un origen. Esto es una foto de Londres, de los pasos de cebra de Londres, que son muy famosos porque te indican que con pintura blanca sobre asfalto mires a la derecha porque si no te van a atropellar, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad aquí hay un chispazo, ¿no? Una bombilla que se enciende, plin, oye, ¿por qué no? Con pintura blanca sobre asfalto, que implica una obligación, ¿no? O un consejo para el ciudadano, no le damos un twist y lo resignificamos, ¿no? Y pasa a cambiar el significado para, por ejemplo, convertirse en poesía. Entonces hicimos un proyecto en 2014, en otoño de 2014, con esta idea de escribir versos en pasos de peatones. Los hicimos en Madrid, hicimos 22 en Madrid, 11 en Barcelona. Y bueno, pues los distribuimos estratégicamente por toda la Almendra Central, ¿no? Los hicimos en 2 noches y como había sido un proyecto ilegal y además que apareció de la noche a la mañana, como quien dice, pues tuvo un impacto tremendo en la ciudad. Salió en muchísimos medios de comunicación. Yo recuerdo que nos subimos un vídeo y el vídeo tuvo cientos de miles de visitas. Bueno, se desbordó, ¿no? Y bueno, fue muy bonito en verdad, ¿no? El poder tener un impacto tan grande solo con 22 intervenciones tan pequeñas, ¿no? Pero tan estratégicamente colocadas. En esta ocasión pedimos los versos a 3 amigos que son poetas. Esta es de Ajo, de una poetisa muy buena. Igual, esta es de Ajo. Pues hicimos 22 de tres artistas diferentes. Resulta que uno de esos versos estaba al lado de una... Bueno, estaba... al lado de donde vivía una señora que bueno, pues cuando la conocimos unos años después nos confesó que era una de las cosas que más le había emocionado en Madrid desde hace muchos años. Y esta señora unos años después se convirtió en alcaldesa de Madrid. Y bueno, pues Manuela lo primero que hizo, o de las primeras cosas que hizo cuando se convirtió en alcaldesa,
fue llamarnos, invitarnos a comer al ayuntamiento y preguntarnos qué idea loca nos apetecía hacer en Madrid. Y nosotros le comentamos que teníamos esa espinita clavada con el proyecto de los versos, que nos había gustado mucho el impacto que había tenido tan grande con solo 22 y que nos gustaría hacerlo a una escala más adecuada, con pintura más adecuada, etcétera, etcétera, y sin huir en una furgoneta de incógnito de la policía. Y dijo, ok, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo a lo grande. Porque nos dijo, la cultura tiene que llegar a todos los rincones de la ciudad, no se puede quedar solo en el centro, ¿no? Donde ya pasan todas las exposiciones y todos los eventos culturales. Me gustaría que llegue a todos los rincones de los 21 distritos. Así que o hacemos 1.500 o no hacemos ninguno. Y bueno, pues claro, nosotros se nos quedó, nos caímos de culo, ¿no? Cuando nos dijo aquello, pero tomamos el guante y dijimos, vamos a hacerlo. Al final se quedaron en 1.100, que fueron los versos o sea, los pasos de cebra que vimos adecuados, pero medimos todos los pasos de cebra de Madrid. Esto es un mapa de los 1.100 pasos de cebra localizados. Los medimos absolutamente todos, porque cada uno mide diferente. Claro, en términos de producción, este proyecto es un disparate, ¿no? Porque pues, son muchos meses de planificación, pero lo enseño así para que veáis que todo es muy... En realidad es más analógico de lo que parece, o sea, más como hecho desde ¿qué hacemos? Pues hay que salir a medir, ¿no? No hay ningún atajo, no hay nada, es salir a medir pasos de cebra desde el norte al sur, al este y el oeste. Y claro, llevó 2 meses medirlos y más de un mes recopilar los 1.100 versos. De esos 1.100, bueno, se habilitó una página web en la que los ciudadanos y ciudadanas de Madrid podían escribir un verso, ¿no? Regalar un verso a la ciudad, ¿no? Y de esos, de las más de 22.000 entradas que hubo en la página web, pues se eligieron 600, los 600 mejores para escribirlos. Los otros 500 fueron de personas destacadas de la cultura, tanto en España como internacional, ¿no? Que tuvieran interés en participar en el proyecto. Entonces también hubo que hacer una labor tremenda de contactar con editoriales de libros, editoriales de poesía, cantantes, poetas, escritores, etcétera, etcétera, para que nos regalaran un verso a la ciudad de Madrid. Con los 1.100 elegidos, pues la verdadera tarea y el doble tirabuzón fue asignar cada verso a cada paso de cebra. Porque, como os comentaba, pues no todos miden lo mismo y la longitud del verso tampoco es la misma, con lo cual había que hacer un puzzle muy interesante de versos y pasos de cebra. Y en los lugares más singulares o con más impactos y con más carácter, por así decirlo, asignábamos un verso que tuviera que ver con ese lugar. Por ejemplo, bueno, esto es la página web a la que podéis acceder, versosalpaso.madrid.es, y ahí están los 1.100 versos ubicados. Ya están medio borrados la mayoría, pero bueno, ahí quedan reflejados. Este es el último verso que se puso, que lo escribió, lo pintó Manuela, la mismísima Manuela, con su propia mano. y bueno, estaba frente al ayuntamiento. Fue el día que se presentó el proyecto a los medios. Y nada, se contrató un equipo de pintores profesionales de viales, de pintura vial, para ejecutar. Y durante todas las noches, durante 1 mes y medio o 2 meses, estuvieron pintando todos los versos con las fichas que habíamos realizado previamente. Esas fichas tenían una ubicación, o sea, unas coordenadas, el paso de cebra en concreto, la orientación del verso y el verso que iba escrito. Esto es enfrente del Ruedo, un edificio muy singular que hay en Madrid.
Esto es un verso de Benjamín Prado que dice: media verdad ya es toda la mentira. Este es de Joel López, que habla sobre Madrid. Bueno, hubo muy buena participación y de personas muy queridas por nosotros. Esto estaba, por ejemplo, enfrente del Manzanares, ¿no? Deja el equipaje en la ribera para verte como quieras que te vea, de Vetusta Morla. Y bueno, en los últimos 3 puntos de la metodología serían ya la ejecución, que es 1 de 10. Al final es prácticamente lo que menos tiempo lleva. Y bueno, pues después de esa ejecución se produce esa transferencia de conocimiento, que a veces es más explícita, en el caso de, por ejemplo, los proyectos tipo Semilla, ¿no? Donde hacemos los talleres y enseñamos. A veces va más implícita, ¿no? Simplemente con invitar a alguien a pintar y a enfrentarse a una pared y ponerle color, ya le estás transmitiendo de alguna manera algo de conocimiento, ¿no? Y por último, pues obviamente la celebración. Hay que celebrar el trabajo bien hecho, ¿no? Eso es importante. Y os voy a presentar el último proyecto que hemos hecho en el estudio, que nos ha tenido 4 meses viviendo en la ciudad de Erlin, en los Países Bajos, al sur de Holanda. Es una sola intervención de 15.000 metros cuadrados, es lo más grande que hemos hecho en toda nuestra vida, y que llevamos 4 años de planificación con el proyecto. La primera visita se produjo en 2017. Ha habido más de 200 personas involucradas y trabajando para llevar el proyecto a cabo, y la ciudad de Erlin, que son 86.000 vecinos, son los beneficiados. Erlin está, como os decía, en el sur de Holanda. Es una especie de península que le crece al país en el sur, y está al lado de Maastricht y al lado de Aquisgrán, que ya está en Alemania. Está justo entre esas fronteras, ¿no? Alemania y Bélgica. Aparece ahí esta lágrima. Y en el mapa destaco la cantidad de minas que hay de carbón, o que había de carbón en la zona, porque es lo que ha desencadenado que estemos en esa ciudad. También hay una base militar de la OTAN, y todo esto es un cóctel explosivo que en los años 80, ahora os voy a contar, pues ha generado que la ciudad entrara en conflicto, ¿no? A principios del siglo XX entra la minería del carbón en la época industrial. Se instalan pues como 8 o 9 mineras en la zona. En la propia ciudad de Erlin hay 4, y ese es el principal motor económico hasta finales de los 70, en el que la minería colapsa, y con el colapso de la minería colapsa la economía de la ciudad, que queda un poco huérfana, ¿no? de oficio, ¿no? Ya no tiene un horizonte claro al que dirigirse. Esto, combinado con la entrada de la OTAN al instalarse en las zonas antiguas mineras y poner bases, lo que hace es que los soldados americanos que vienen de la guerra de Vietnam generen un tráfico constante de droga con Oriente, ¿no? con Vietnam, dejando la ciudad pues sin un referente económico y inundada de heroína. Claro, la ciudad entra en pérdida, entra en caída, cae en picado, y pues bueno, pues se ve arrasada por este gravísimo problema. Entonces, bueno, en los años 2000, pues un grupo de personas ya mayores, es un poco la élite cultural de la ciudad, decide armar una fundación para implementar la cultura en el espacio público de la ciudad, para generar pues un cambio hacia un cambio positivo, ¿no? Un cambio constructivo, y empezar a curar la ciudad, ¿no? Usar el arte como una cosa curativa para redirigir la ciudad hacia otros horizontes.
llevan ya, ni los cuento los murales que llevan, además de los artistas más destacados del mundo han pasado por esta ciudad. Llevan muchísimos murales y este edificio que veis es lo que hemos pintado nosotros. Es un poco el colofón de muchos años de trabajo por parte de esta fundación y es uno de los últimos proyectos que van a realizar. Este lugar, este edificio, es privado, pertenece a una inmobiliaria, pero es de alquiler social. Es un alquiler de bajo coste y esto ha generado que sea la zona periférica de Berlín como con más conflictiva, por así decirlo. Y por eso había muchísimo interés en intervenirla, en realizar la intervención y pintarla de forma participativa para generar este icono de cambio en este sitio tan particular. Esta fue una de las fotos que hicimos en 2017 y a partir de entonces empezamos a trabajar aplicando la metodología y todos los pasos que hemos visto ya previamente hasta llegar a la ejecución. Allí hicimos dinámicas, reuniones vecinales, íbamos cada 6 meses aproximadamente a visitar a los vecinos para que, pues lo primero, darnos a conocer y presentarnos, y lo segundo, conocerlos y escuchar lo que ellos pedían a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis, por ejemplo, esta dinámica en la que usábamos post-its. O sea, hay muchas maneras de trabajar, ¿no? y de buscar ideas. Encuestas, Polaroids, talleres de dibujo, hicimos muchísimas actividades para generar un poco de movimiento. Bueno, pues entre estas dinámicas y la historia de la ciudad, generamos 2 propuestas de diseño que las presentamos y generamos una reunión de votación. Pues los vecinos votaban colocando una pegatina a la propuesta que más les gustara y esa es la que se pintaría. De esta forma se democratiza mucho también, ¿no? la voz, ¿no? Se democratiza un poquito el arte en el espacio público, que a veces pues adolece de este contacto con las personas que realmente van a vivir con la obra, ¿sabes? Porque hay muchos artistas que llegan y plantan su movida y su manera de ver la realidad, se van a otro país, pintan otra cosa y los vecinos, que son los que realmente van a convivir con la obra, se la tienen que comer todos los días, ¿no? Y nadie les ha preguntado. Entonces nosotros vemos muy importante darles voz a los vecinos en este caso. Votaron por esta propuesta que veis aquí arriba, que fue la ganadora y fue la que se ejecutó, que escribía esta frase, que en neerlandés viene a decir algo así como que en el corazón de cada invierno vive una primavera palpitante. Esta frase habla del pasado de la ciudad, de ese invierno tan difícil que han vivido y del presente y el futuro, ¿no? Al que se quieren enfrentar y que quieren dirigirse. Y también se refiere un poco al propio nombre del edificio, que se llama Aurora. Entonces, por eso tiene este esquema de color que trata de reflejar un poco los colores del amanecer y del atardecer. Esto es una documentación que me gusta que la veáis porque es al final también un poco el cómo trabajamos. Una vez tenemos ya el diseño aprobado, lo llevamos a la tierra, ¿no? lo aterrizamos y lo plasmamos en los alzados arquitectónicos del edificio. En este caso lo que hicimos fue, como el edificio era tan complejo, como habéis visto, lleno de rincones, de recovecos, de entradas, de salidas, de ventanas, de balcones, lo que hicimos fue desplegarlo, ¿no? Desenrollar todo el edificio, generar un alzado inmenso, larguísimo, en el que escribir la frase y volverlo a plegar. Entonces, claro, la frase rodea y cierra perimetralmente todo el edificio. Esto es básicamente nuestra documentación de trabajo. Voy a hacer zoom para que veáis bien. Lo que hacemos es dibujar el edificio. O sea, esto es, como os decía, es como mucho más simple de lo que a veces se piensa que son las cosas, ¿no? Nosotros en las visitas que hacemos, pues tomamos medidas del edificio y dibujamos un plano,
¿no? Y en base a ese plano plasmamos las letras, el diseño, y cuando ya toca pasar a dibujar, pues tomamos medidas. ¿En base a qué? En base a la arquitectura. Pues aquí veis, ¿no? A 1,40 de esta ventana va este punto de la W, aunque pasa luego a 1,62 por encima del siguiente piso y a 1,74 en la parte superior del balcón. Vamos dibujando un montón de puntos y los vamos uniendo. ¿Cómo los unimos? Con el cordón azul este que usan los electricistas para hacer las rozas. Pues eso, un cordón azul y pigmento azul. Y vamos dibujándolo a pelo. O sea, de forma totalmente... O sea, nuestras herramientas de trabajo son tizas, palos, niveles, reglas y cordones azules y metros. O sea, no es más. A veces cuando hacemos la anamorfosis pues proyectamos, pero al final lo más adecuado para replantear y dibujar esto pues son esas herramientas como tan rudimentarias. Por ejemplo, este punto es interesante que lo veáis cuando aparece una curva. Claro, la escala de esto es abrumadora. Estamos hablando de 15 metros de alto, ¿no? Por eso hay como tantos puntos, pero bueno, hay veces que los murales son más pequeños y necesitamos menos puntos para dibujar las letras. O hay letras más sencillas como la E que requieren menos puntos. En este punto es en el que ya habrá alguna pregunta, seguro. Estoy haciendo zoom in, zoom out. No sé si es... Espera un momentito. ¿Alguien quiere preguntar algo en este punto? Estamos todos embelesados. No, es maravilloso. Sobre todo la parte de esta técnica es una pasada. Claro, bueno, son cosas que en realidad no solemos enseñar, ni siquiera en las conferencias. O sea que es verdad que ahora yo creo que es muy interesante que lo veáis, porque esto es lo que hay detrás del proyecto, que es lo que lo hace posible. Es toda la logística que hay detrás de un proyecto y además del más grande que hemos hecho en nuestra vida. Esto es un documento de color. Nosotros lo que hacemos es nomenclar cada color. Voy a hacer otra vez zoom. Le ponemos un nombre a cada color. En este caso pues era pink 3, pink 2, pink 1, naranja, amarillo 2 y amarillo 1. Aquí lo estáis viendo. Le asignamos pues el código de la marca en cuestión. Esta marca era Seekens de pintura. Y hacemos el pedido. ¿Cuánta pintura pedir? Esta es la pregunta del millón. Bueno, hacemos el cálculo en base al rendimiento que especifica el fabricante. Pues aquí eran miles de litros. Miles. O sea, ha sido... No hemos calculado todavía cuánta pintura hemos utilizado porque hemos ido haciendo pedidos semanales a la marca, pero vamos, pasan de las 3 toneladas, seguro. A ver, vale. Siguiente diapositiva y a partir de ahí ya voy a hacer otra vez un poquito de zoom para que veáis bien. Ahí está. Ya toca... no, me he pasado una, perdón. El cronograma. Importantísimo también. Ponerle fechas a los proyectos, que esto también es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque estás trabajando en el espacio público, en la calle, y pueden pasar 1000 cosas. La primera y más inmediata pues es la lluvia, ¿no? Que llueva y no puedas pintar. ¿Y qué pasa en un país como Holanda, ¿no? En el que hay tantísima lluvia y tan mal tiempo? Pues claro, tienes que sobredimensionar el proyecto a lo bestia. Nosotros nos dimos un mes de margen. De los 4 meses hemos utilizado 3 para pintar, pero teníamos un mes de margen por si acaso llovía. Pero eso es solo uno de los miles de problemas a los que uno se enfrenta, ¿no? En este caso, pues llegaba un día que plantábamos la grúa y resulta que no teníamos permiso para poner esa grúa. Pues hay que gestionar ese permiso para poner la grúa. Hay que gestionar el permiso para los andamios. Hay que llamar a los andamios y calcular cuántos cuerpos quieres. Y calcular cuándo montan en un sitio y desmontan en otro, montan a la derecha, dónde vas a estar la semana siguiente para saber dónde tienes que montar esos andamios, etcétera, etcétera. Es un tema, bueno, pues que, claro, involucra a más de 200 personas en un organigrama de trabajo ya complicado, porque también hay una parte social, un equipo que se dedica exclusivamente a socializar con los vecinos todo el tema artístico, y como veis aquí
hay algunos sábados puntuales en los que hemos hecho sesiones de pintura participativa. En un proyecto así, en el que estás subido en andamio, tú no puedes involucrar a la gente cualquier día. Tienes que citarles un día determinado en el que sepas que ellos van a poder trabajar, pues por ejemplo, en los pasillos, que no había que subirse a andamios. Y el resto del tiempo estás tú subido al andamio pintando o a la grúa. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos los sábados para que pueda venir el máximo de personas posibles. Y luego ya el lunes siguiente pues lo tomamos de descanso. Y estos sábados se generan unas dinámicas muy divertidas y se pone un poco toda la carne en el asador y se genera como la fiesta de la pintura, por así decirlo. Ponemos música, hacemos una barbacoa, ya con el soporte que teníamos detrás de esta inmobiliaria, pues ya había un presupuesto para poner pues un DJ, para un catering, para hacer actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya ha sido una cosa más ambiciosa. Y esos días, pues todo era una locura, claro, había que estar ayudando a la gente y supervisando. En esos días nosotros casi no pintamos, simplemente nos dedicamos a dirigir a las personas que vienen y decirles dónde pintar y qué pintar. Entonces, para esto hay que tenerlo todo muy bien atado, tener todo precintado antes de que venga la gente, porque la gente mancha, la gente tira pintura, la gente... Claro, la gente no es experta, no sabe pintar generalmente, entonces hay que explicarles y asumir que van a tirar pintura. Entonces para eso pues ponemos un montón de rollos de cinta por ahí, también precintamos todo súper bien, ¿no? Bueno, son cosas como que hay que anticiparse a eso. Estos son fotos de las jornadas participativas y esto es una foto muy guay de uno de esos días en los que de verdad se genera un ambiente súper sano y súper divertido y como que sientes que entre todos se está colaborando para hacer algo muy grande. Y esa sensación que se experimenta, que la experimentamos todos los que estamos ahí, es lo que nos hace seguir haciendo este tipo de proyectos a día de hoy. Estos son fotos ya del edificio terminado. De hecho, volvimos el viernes pasado, o sea, hace una semana que estamos aquí en España. Y bueno, pues el día 20 de noviembre vamos a volver para allá a hacer la fiesta de inauguración, el gran opening del edificio, en el que se va a hacer un fiestón con espectáculos, con un montón de cosas, ¿no? Y bueno, de hecho... Una cosa muy, muy divertida que me ha pasado esta misma tarde, me ha escrito una de las mujeres que lleva el enlace social y me ha comentado que han hecho un cine al aire libre allí. O sea, que sí que siguen manteniendo un poco la actividad en el edificio e intentando que esta inercia que se ha generado de colaboración y de mejora pues continúe, ¿no? Y esto es muy, para mí es como muy gratificante en realidad ver que no se ha quedado en la pintura y ya, sino que van a seguir adelante con esto y que van a seguir implementando actividades para hacer del edificio Aurora de verdad un sitio y un referente cultural dentro de la ciudad de Berlín, ¿no? Y que empiece a cambiar la imagen que el resto de la ciudad tiene de este lugar, ¿no? Y me ha comentado que en este cine al aire libre ha ido mucha más gente de fuera del edificio que de dentro. Y esto es algo muy importante, ¿no? Que la gente se atreva a cruzar esas fronteras invisibles que se generan en las áreas más conflictivas, ¿no? Hay mucha gente que no se atreve a venir aquí porque tiene miedo, es inseguro y tal. Pero con actividades como esta, como la pintura o como el deporte o como este cine al aire libre, cualquier tipo de actividad cultural, se puede conseguir este tipo de invertir este tipo de dinámicas, ¿no? Y esta es una foto de todos los involucrados. No están todos, pero la mayoría de los involucrados en hacer que este proyecto haya sido realidad. Hay un montón de vecinos, los del andamio, las cocineras, también los promotores y los miembros de la fundación. Y bueno, pues esta es la última foto que me traigo, la última postal que me traigo del último proyecto que hemos llevado a cabo. Y que demuestra un poco que entre todos, cuando
se generan grupos de organización ciudadana, se pueden conseguir cosas tan impresionantes y tan bestias como lo que acabáis de ver, ¿no? Y eso sería un poco todo por mi parte. Creo que estamos en tiempos. Muchas gracias. Pues Pablo, felicidades por el proyecto, bueno, por todo en general, pero este es que es una pasada, lo hemos estado siguiendo por Instagram. Sí, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, y ha sido fantástico. Yo creo que a la gente le ha impresionado bastante. Si te parece, vamos a empezar a hacer unas preguntitas rápidas, porque ya la exposición ha sido un poquito larga. Ya. Y seguramente que haya gente que quiera preguntarte algo antes de pedirte, ¿vale? Vamos allá. Mira, empiezo yo disparando. Te digo, yo veo bastante factible seguir el proceso de trabajo, a escala, claro, con nuestros alumnos. En fin, por ejemplo, hay cosas como el punto número 10, el de la celebración. Sería interesante, después de acabar el proyecto, incluir un apartado como ese. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es... bueno, o sea, todos los puntos de la metodología tienen que tener sentido. Hay veces que hay algunos que no... Sí, no tienen cabida. Que no incluimos, o hay veces que ni siquiera la aplicamos porque nos llaman para pintar un mural el que nosotros queramos y ya está. Tiene que tener sentido. Si se ha generado un ambiente como el que os estaba contando, ¿no? Pues festivo, y se ha generado ese empoderamiento por parte de los vecinos y vecinas y se sienten orgullosos y se ha vivido algo digno de celebrar, pues es que el cuerpo lo pide. Si te has dejado el pellejo para hacer algo grande, pues hay que brindar, ¿no? Está claro, está claro. Había una cuestión acerca de el hecho de dejar lo que hacen algunos artistas urbanos, que dejan su obra sin consultar al vecindario. Uh-huh. Aquí nos pasa mucho, en las islas nos pasa mucho que hay intervenciones urbanas, ya no solo de grafiteros, sino esculturas, sobre todo mucha escultura urbana, uh-huh, que se implanta y sin que haya una consulta previa. Entonces las recibes como algo ajeno, ¿entiendes? Algunas incluso son demasiado impactantes. Ya. El propio vecindario reacciona en contra de esas intervenciones. Ya. ¿Sabes? Y es algo muy común en todas las islas. Ya. ¿Vale? Sí. La escultura de rotonda es algo que sí que en este país, bueno, pues lleva existiendo durante años y sí, hay veces que hay un fallo por parte de la administración, ¿no? A ver, yo quiero dejar claro que para mí es totalmente lícito llegar y pintar, ¿no? O sea, es algo válido, que un artista no le guste o no se sienta cómodo consultando a la gente, sino expresando lo que él tiene dentro y dejándolo ahí, ¿no? Para mí, pues lo que nosotros hacemos tiene mucho sentido y lo hemos ido comprobando y aprendiendo durante los años que llevamos trabajando en la calle, pero vaya, maneras de expresarse pues son todas válidas, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay veces que generalmente cuando un artista va a un sitio hay un comisario detrás, una persona que lo ha llamado, o un técnico de cultura en el caso de un ayuntamiento, que es el que ha decidido que esa persona es la más adecuada para dejar una obra en la ciudad. Bueno, pues hay veces que esa persona también se puede equivocar, ¿no? Ese técnico de cultura o ese comisario también se puede equivocar y llamar a la persona no más indicada para dejar la obra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí al final, bueno, es un tema complejo, muy complejo el de el arte público, pero suele suceder así. ¿Alguien quería preguntar algo? Mira, Conrado, que es uno de los compañeros que va a trabajar llevando la gestión de los murales, te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Mira, primero felicidades por
por todo lo que hacen. Gracias por mostrarnos las fases de trabajo, que es fundamental para nosotros y para todos los compañeros que estamos aquí. Y yo me gustaría no hacerte una, sino dos, si puede ser. Dale. Una es en la fase de trabajo. Yo me imagino que por lo que se ve y como son amigos de pequeños, tienen una apuesta en común que es con cortados, hablando y, en fin, se veía muy bien en las imágenes al principio. Pero hay un momento donde las 4 disciplinas que son ustedes, representadas con el nexo de la pintura y de los murales, pero esas 4 disciplinas, que es la arquitectura, el diseño, empiezan a separarse en las fases de trabajo. O sea, hay un momento que dice, mira, tú ya te pones con esto y caminas, o sea, irradian un poquitito las fases de trabajo, o siempre están los 4 en todo. No sé si me expliqué bien. Sí, es una muy buena pregunta. Wow, y difícil de responder. Si quieres no la respondes, ¿eh? No, es verdad que a ver, la fase de conceptualización, de desarrollo de la idea y del diseño de la obra, sí que la solemos debatir entre los 4 siempre que cuando traemos los resultados de la investigación que ya hemos hecho. Y vamos haciendo propuestas y es todo muy abierto. Una vez está diseñado, ya a día de hoy todos sabemos hacer todo. Claro. Porque hemos aprendido juntos, ¿sabes? Claro. O sea, por ejemplo, Javi, que es arquitecto, también es experto en tipografía y en diseño. Pablo, que es ilustrador, pues también es experto en color. ¿Sabes? Sí que tenemos nuestra pequeña parcela, es decir, pues por ejemplo, cuando hay que enfrentarse a una tipografía un poquito más compleja, pues a lo mejor soy yo el que da más indicaciones, o cuando hay que hacer una reflexión un poquito diferente, pues sobre el paisaje del lugar, pues de pronto Javi aparece con otras ideas, no sé, o sea, sí que hay pequeñas parcelas ahí donde cuando tú ves que hace falta que dar el paso adelante, pues lo das, ¿no? Y ahí estoy yo, ahí está Javi, ahí está Pablo, ahí está Juan. Pero ya es verdad que a día de hoy las fronteras entre uno y otro están muy, muy diluidas. Oye, muchas gracias. Posiblemente ese sea el secreto del trabajo de ustedes, ¿no? Sí. Mira, la segunda pregunta, y me vas a perdonar que la haga, porque debería preguntar más cosas sentimentales y sociales por todo lo que hacen, ¿no? Pero no, una cosa que siempre me llama la atención, y ya te digo, a lo mejor de tú a tú en un bar no te preguntaba esto, sino al final. Pero lo voy a hacer ahora al principio, ¿no? Y es cómo hacen la logística para, no en los países centroeuropeos conseguir la pintura, sino cómo la consigues en Guinea Conakry, en Nicaragua, pero perdido en la selva. Porque los que trabajamos en el exterior sabemos que las pinturas tienen unas limitaciones, el sol es su enemigo número 1, aunque es después el amigo más importante porque es el que da luz y visibilidad, pero a la vez el que se la come, ¿no? E incluso veo que en las favelas pintas el suelo, pero con la misma pintura que pintas las paredes, y con unos colores intensos que nosotros sabemos que cuánto dura eso. O no les importa mucho el que después el violeta se transforme en un color quebrado y desaparezca en poco tiempo. Mira, buenísima pregunta y además muy bien que lo hayas enmarcado en la favela, porque el proyecto de Brasilandia lo llevamos a cabo en 2 fases. La primera fue en 2012, que hicimos 5 intervenciones. Y la segunda fue, pues por circunstancias, nos tocó volver a Sao Paulo y extendimos 2 semanas más la estancia para volver a la favela y hacer 2 obras más. Esto fue en 2017. Claro, las de 2012 íbamos con los bolsillos vacíos y con una mano delante y otra detrás. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, que era muy poco, aunque luego conseguimos mucho. Pero las pinturas del suelo, no había pinturas del suelo. Nosotros íbamos a las casas de tintas, se llaman allí, las casas de pintura, y les pedíamos a ver qué colores tenían por ahí hechos, que nos pudieran dejar más baratos y con los que pudiéramos trabajar. Y luego entre eso y mezclando colores y tal y no sé qué, pues al final conseguimos esos 5 colores súper saturados, pero las pinturas de ese suelo las pintamos, eran pintura de pared. Brasil, con a ver si te oye.
Pablo, perdona. Dímelo. Es que se ha cortado un poquito la imagen y el sonido. Vale. El sonido también. Vaya. Sí, sí, no, pero no mucho, no mucho. Estabas hablando ya de la favela. Mira, nada, no. pues simplemente por concluir ya esta respuesta, en el 2017, que volvimos con otro Sí. conocimiento, con otra sensibilidad, con más, sobre todo con más bagaje, ahí sí que compramos pintura de pared y pintura del suelo con el mismo tono de color y la compramos fabricada en tienda de pintura. No fuimos ahí buscando. Pero bueno, es bonito porque al final es como hacer lo que puedes con lo que tienes. Si es poco, pues tienes que buscarte la vida y eso es algo que nos ha dado el graffiti, básicamente. Pues el buscarte las castañas del fuego para hacer pues cosas que impacten lo máximo posible. Oye, muchas gracias. Mira, para terminar, te quería preguntar, hoy están celebrando el nacimiento de alguien, ¿verdad? Sí. ¿De qué? Javi ha tenido una hija. Bueno, Enhorabuena. mándale de parte nuestra felicidades. Se las doy de vuestra parte. Y seguramente ahora vayan a notar un poquito el peso de la parte que él lleva, porque va a tener que dividirse, ¿no? Sí. Esto es... Sí. Esa es la pregunta del millón, en realidad. Porque, bueno, pues claro, hay muchísima pasión por el trabajo detrás que ahora pues tiene que frenar un poco. Entonces, bueno, no sé. Tendremos que simplemente, nada, plantearnos las cosas y aprender de las circunstancias actuales que tiene cada uno. Y ya está. Y conciliarlas, ¿no? Que al final es un poco de lo que se trata. Y apoyarse en los demás, que eso es importante. Y para eso es súper bonito, ¿no? Ser un colectivo de 4 hermanos ya, prácticamente. Que si uno pues anda cojo, el otro pone la pierna, ¿no? Y si uno no anda sin brazos, pues el otro se pone. Así que pues eso tocará, remar para seguir para adelante. Pues Pablo, muchísimas gracias por todo. Estoy seguro de que hemos aprendido un montón hoy. Y esperamos seguir en contacto, ¿ok? Para hacerles preguntas de vez en cuando y seguirles con los trabajos que vayan haciendo. Gracias por estar ahí. Nada, gracias a vosotros por esta invitación. Siempre es un gusto compartir los proyectos y sobre todo lo que hay detrás, que a veces no se ve tanto. Y bueno, que espero que os haya servido y que os haya inspirado para desarrollar vuestro camino propio y poder sacarlo adelante. Un abrazo, saluda a todo el colectivo, ¿de acuerdo? Gracias Venga. a todos. Chao. Bueno, maravilloso, ¿no? Lo cierto es que este último proyecto que han estado haciendo le hemos estado siguiendo durante meses y parecía que no se lo acababan, o sea, y finalmente, bueno, pues eso, se vinieron el otro día y complicado. Ya he visto la cantidad de dificultades que tienen, sobre todo a nivel logístico, yo estaba alucinando, porque digo, bueno, son 4, pero después tendrán que delegar en un montón de gente para poder gestionar todo eso, ¿sabes? O sea que... Bueno, ¿qué les pareció? Yo creo que yo ni siquiera sabía que iba a incidir tanto en el tema técnico, o sea, lo ha montado perfecto. Yo estoy impresionado también con lo que presentó y bueno, no sé ustedes, pero yo aprendí una barbaridad en la clase magistral esta que se pegó. Vale, pues espero que hayan disfrutado con el curso, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Ha sido bastante complicado unificar las dos cosas, el curso y el proyecto. No hubiera salido sin mi compañera Marta, que es una puntal. Su experiencia, pues me apoyo en ella. Y claro, agradecer la logística. Agradecer a Conrado, a Paula, que hayan estado con nosotros, Natalia, por la participación ayer, por echarnos una mano con el tema del Pixar,
a todos por haber aguantado las 4 horas, a Paco por la ayuda técnica, ¿vale? Y ahora, si les parece, vamos a hacer públicos ya los proyectos que hemos seleccionado y podernos ir a casa, ¿de acuerdo? Y la foto, sacarnos la foto, por favor. Vale. Bien. Bueno. Yo de todas formas, no sé si tomaron nota de la forma de trabajar que tienen ellos. Yo les voy a pedir que me la envíen, ¿vale? Y hacérselas llegar, porque creo que es interesantísimo tenerlo. Vale, vale, vale. Ah, pues mira, es verdad, se grabó toda la... Ah, pues podemos extraer el vídeo y mandárselo, ¿vale? ¿Les parece? Y... ¿qué más? ¿Qué más iba a decirle? Bueno, pues, y las recomendaciones que nos daban Paula y Conrado también, ¿vale? En fin, entonces, la selección ha costado muchísimo. Ayer estuvimos debatiendo, sobre todo porque, claro, es muy complicado, es muy complicado. Todos habían, exceptuando el proyecto que se metió al final, el IES Guía, que tenemos que hablar. ¿Sofía se fue? ¿Sofía no está? ¿Se fue? Sí. Ah, bueno. Bueno, pero todos los proyectos en principio presentaron en forma la documentación y en fin, hemos tenido que seleccionar en función a muchos criterios, ¿vale? Bueno, Marta, ¿me ayudas a hacerlo público? Por favor. Porque a todo esto las reclamaciones, no se las había dicho, es Marta. Bien, vamos a ver, los 3 centros que hemos seleccionado son los siguientes. Por un lado, el CEO Valle Seco, uno de los criterios que pesaban. Quiero que entiendan que la finalidad del proyecto, más que el producto final, es el proceso, el interés del proceso. Una de las cosas que nos interesa también es que aquellos centros que no reciben tantos recursos de la regenta, de alguna forma se puedan beneficiar de algún proyecto. Hay centros, sobre todo los centros que están en Las Palmas, reciben mucha cobertura por parte de la regenta, y a centros como el CEO Valle Seco, pues prácticamente no los vemos en todo el año. Entonces era una forma también de estar con ellos, echarnos una mano, hacer la presencia de la regenta allí. El segundo centro es el Domingo Rivero de Aruca, ¿vale? El primer proyecto del CEO de Valle Seco lo va a trabajar Paula, ¿vale? Y va a ser el primero que se ejecute, va a ser en diciembre, ya hablamos del tema, ¿vale? El segundo, el de Aruca, será el segundo en ejecutarse y va a ser con sabotaje al montaje. Si al final, si Matías consigue fecha, seguramente lo hagas con él, ¿vale? Y el último centro es el IES, sí, el Antonio Godoy Sosa, en el que va a trabajar Conrado, ¿de acuerdo? Entonces ya les pondremos en contacto con ellos para que se pongan de acuerdo en todo y bueno, y tramitar las fechas. Ese será el último, seguramente en junio, ¿vale? Para ir gestionando todo. En cuanto al resto de los centros, Marta tiene algo que comunicarles, ¿verdad, Marta?
Y entonces van a tener, en caso de presentar un proyecto que cuente con las cosas que nosotros... Sí, que sean idóneos con el proyecto que estamos planteando. Yo creo que hoy ha quedado más claro. Van a tener una ayuda económica en cuanto a materiales, ¿vale? O sea, les vamos a proporcionar materiales para que lo puedan hacer sucesos, con lo cual no está mal tampoco, no va a tener una ahí, pero a lo mejor incluso hasta nosotros nos decidimos a echarles una manilla y para arriba a ver. Sí, queremos decir que a ver, no es obligatorio, ¿de acuerdo? Si ustedes deciden al final ejecutar el mural, bueno, pues cuenten con la regenta, la parte de los materiales se las vamos a cubrir y lo único es eso, que cuando ya tengan definido el proyecto que quieran hacer, nos lo presenten para que comprobar que efectivamente pues tiene la filosofía que estamos intentando llevar con el proyecto y bueno, llevarlo a cabo. También decirles que Alejandro, el director, nos ha autorizado para seleccionar el curso que viene, aquellos proyectos que quieran seguir, 2 centros directamente para que ya se ejecuten con otros muralistas, ¿vale? Pero eso ya sería para el curso 22-23, ¿ok? Pues compañeros y compañeras, dicho todo, vamos afuera, nos sacamos la foto y finalizamos.